Buenas tardes a todos. Mi nombre es Florencia Salvadores, soy secretaria de Asuntos Estudiantiles de las Facultades Sociales de la Universidad de Lomas. Gracias a todos por estar otra vez participando de estas actividades que venimos desarrollando desde la Secretaría. Aula virtual no es aula virtual, sino que es mi compañero y es coordinador de la Secretaría, Néstor Acaputo, quien es el que coordina todas estas actividades. Así que, bueno, para no demorarnos mucho más, él va a ir aceptando a la gente, a los participantes que se sigan uniendo. En lo particular, bueno, recién se lo decía en privado, Marisa, para mí es un honor y es un orgullo poder contar con ella, poder escucharla. Así que no tengo mucha presentación porque todos sabemos quién es, pero me parece que es un tema súper interesante, tomemos nota. De todas maneras vamos a subir la charla, van a poder, para aquellos que hacen como yo, que suelen revisar de nuevo para tomar nota de qué me perdí. Así que, nada, Marisa, un placer y muchísimas gracias de verdad por estar hoy acá con nosotros. No, de nada. Bueno, hola, ¿cómo están? Para mí es un placerazo enorme compartir este espacio en una universidad nacional, como es la de Lomas, que bueno, la verdad que extraño horrores poder estar en presencia, ¿no? Digamos, se extrañan los abrazos y las charlas que tienen que ver con ida y vuelta, y esto que preguntamos, esto que debatimos, porque bueno, en definitiva forma parte de nuestras reflexiones los debates profundos. Pero bueno, ahí, Zulma, ¿podés el micrófono así? Gracias. Ya lo desactivé, perdón. Gracias. Bueno, voy a compartir pantalla, igualmente el Power después les queda, yo se los paso a los chicos, porque bueno, es un material de ustedes. Y la idea, bueno, como acá pusieron en el flyer y que estaban interesados en abordar, tiene que ver con la ley de IVE y el plan 1000 días, ¿no? Que básicamente son como el desherreante y el shampoo, bueno, que esto de 2 en 1, en lo que tiene que ver con este combo, que me pareció que fue una muy buena decisión de política legislativa en haber hecho esta dupla, y después vamos a ver por qué, ¿no? En términos de autonomía, que es uno de los elementos centrales que tiene estas leyes. Y bueno, nadie nos regaló nada, ¿no? Nunca nadie nos regaló nada, por lo cual era obvio que no iba a ser fácil poder sancionar estas dos leyes. Detrás de estas dos leyes hay mucho recorrido, mucho debate, mucha calle, mucha plaza, digamos, y en definitiva creo que ha sido lejos de las leyes últimas que mayor repercusión social ha tenido, ¿no? Logramos salir del closet, logramos salir justamente de la clandestinidad para que forme parte de la mesa justamente de qué pensábamos, qué no pensábamos, el pañuelo verde, el pañuelo celeste. Con esta lógica que me parece importante también, ¿no? Lo que tiene que ver con los simbólicos, venimos de los pañuelos blancos y los pañuelos verdes, digamos también lo que tiene que ver los pañuelos en nuestra historia, en definitiva, de derechos humanos. Y bueno, arranco con algo, y un poco, bueno, vengo del palo del derecho, soy abogada, digamos, y con Zaffaroni, digamos, hice el prólogo de un libro, que el libro es la cuna de la criminología penal, ¿no? ¿Y cómo se llama? Digamos, el Maleus Maleficarum. ¿Y qué hacía el Maleus? Nada más y nada menos que perseguir a las mujeres, a las brujas, como les decían. La fuerza de las brujas nace y se alimenta de la debilidad de la mujer, sobre todo la perteneciente a un estrato social humilde, y por lo tanto rebajada por partida doble en una sociedad androcéntrica y rígidamente jerarquizada como la medieval. Se imaginan que si venimos siendo perseguidas, oprimidas, explotadas, desde el siglo medieval, digamos claramente cómo íbamos a lograr tan sencillamente o tan fácilmente una ley como el aborto, porque en definitiva también tienen que ver estas leyes con la idea de autonomía, con la idea de libertad, con la idea de decisión, justamente de poder, nada más y nada menos, lo que tiene que ver con el cuidado del propio cuerpo. Entonces, en algún punto, me gusta a mí contextualizar básicamente por qué llegamos acá. Y cuando uno analiza en términos históricos, pero históricos más recientes, cómo las leyes han tenido y tienen un peso muy fuerte en clave de transformación cultural, ¿no? Digo, no hubiera sido lo mismo si uno hubiera hecho un protocolo o si hubiera sido una resolución del ministerio. Que si una ley, que es un instrumento legislativo, tiene un peso propio. Y de hecho, si uno analiza, como decimos muy bien, nada se construye ni se salva solo, por lo cual estoy convencida que tenemos hoy aborto porque también hemos dado un montón de otro tipo de luchas legislativas. La ley del programa de salud sexual y reproductiva y profesional responsable, que acá también empezó a poner sobre el escenario las cuestiones de salud sexual y reproductivas, le decíamos en ese momento, hoy decimos no reproductiva, justamente hay reproductiva y hay no reproductiva, por eso en reproductiva hablamos todos los temas de técnicas de reproducción humana asistida,
y el no reproductiva tiene que ver con el tema aborto, la ley de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes, y no por casualidad también, los adolescentes pueden acceder a la interrupción del embarazo sin que vaya con la madre o el padre, sin la patria potestad, que luego después de eso vamos a retomar. La ley de ligadura de trompas y vasectomía, que acaba de ser modificada, por lo menos en la Cámara de Diputados, se la pasó al Senado, y algo también lo voy a retomar. La ley de educación sexual integral, así una ley clave, lo que tiene, digamos, que ver con poner esto como parte de la agenda pública, parte de la conciencia pública, de la educación cívica, esta idea de la prevención de educación sexual integral, la ley de protección contra la violencia de género y la falta de acceso a decidir como una violencia estatal, digo, un poco también lo que implica, ¿no?, esta mirada más compleja del concepto de violencias, la ley de matrimonio igualitario, la ley, justamente, la ley de parto respetado, de parto humanizado, la ley de derechos de los pacientes, otra ley también que habla de autonomía, de quién decide y cómo decidir, el consentimiento informado en un lugar central, la ley de salud mental y qué pasa con las personas con discapacidad y el acceso a la IVE, la ley de identidad de género, por eso esta propia ley no habla de mujeres, sino mujeres y personas gestantes o personas con capacidad de gestar. Esto fue un debate que nos dimos en 2018, yo formé parte del equipo que redactó el proyecto que después se sancionó en diputados en 2018, que después perdió en Senado, y durante el debate yo me acuerdo que estábamos ahí y decían, bueno, pongamos las mujeres, y uno decía, pero no, somos país de identidad de género, puede gestar un hombre trans que no se operó perfectamente puede quedar embarazado. Entonces, había una pelea si decíamos mujer o persona gestante, ¿no? Digo, no hace falta dar esa pelea, es mujer y persona gestante, no tenemos que invisibilizarnos entre nosotros. Tenemos que justamente ser y poder que las leyes demuestren el debate que ha tenido justamente el feminismo, en especial las mujeres, y además también ahora con la diversidad sexual, y somos ambos, somos socios en algún punto, no hay que pelearnos entre nosotros. Por eso pusimos en aquel proyecto mujeres y personas gestantes. La ley de voto optativo de 6 años, y porque también este tema, ¿no?, de cómo los adolescentes han militado en algún punto esta ley, y cómo en general también son verdes, todo lo que tiene que ver también con el acceso al voto, esta idea también de volver a enamorarse de la política en términos de defensa de derechos, la ley que incorpora al Código Penal la figura del femicidio y todo lo que tiene que ver con la violencia más extrema, como son los casos de femicidio, la ley Brisa de reparación a las víctimas, digamos, de femicidio, la ley Micaela, que pone en el centro del Estado la capacitación obligatoria, porque también yo formé parte del equipo que redactó la ley Micaela, y claramente nos querían sacar durante el debate, bueno, obligatoria no, la obligatoriedad era la piedra fundamental. ¿Cuántos de nosotros nos hubieran capacitado y nunca hubieran visto cuestiones de género si no hubiera sido por la ley Micaela, que es obligatoria? Entonces, la obligatoriedad forma parte de un Estado que te dice que esta formación cívica que tiene que ver con un piso mínimo básico de derechos es a todos los que forman parte del Estado. Los 3 poderes del Estado es lo que tiene que ver con violencia de género y cuestiones de género. Y por eso tenemos un movimiento feminista, yo soy feminista obviamente, un movimiento feminista sumamente robusto, sumamente complejo, sumamente plural, sumamente diverso, pero que ha hecho que esta solvencia lo haya colocado en un lugar de representatividad y en un lugar de fortaleza para poder ir contra, digamos, para poder lograr esta ley. Y también yo digo, estoy convencida que si todas estas leyes, si todos estos debates, no hubiéramos tenido hoy ley de aborto, porque vamos construyendo debates, vamos construyendo sentido, vamos ampliando y profundizando el camino que hace que hoy estemos acá hablando, nada más y nada menos que de la ley de IVE. Por lo cual yo creo que hay que tener respeto y hay que tener también orgullo de todo lo hecho antes, porque eso hace que hoy estemos acá dando estos debates. Y también es cierto que esto que decimos, ¿no?, lo de los pañuelos y lo que ha representado esta cuestión simbólica de los pañuelos. Vos ibas por la calle con un pañuelo en la mochila y pasaba alguien con un pañuelo en la mochila y decías, entre ella y yo tenemos algo en común. Esto de la sororidad que vamos construyendo también social, ¿no? Esta idea de la horizontalidad, esta idea de una lucha conjunta, colectiva, y lo que eso significaba. Me parece que el aprendizaje que nos logró, y esto hace que leyes tan robustas desde lo social, después sean muy difíciles poder voltear desde lo judicial. Y eso también después lo voy a retomar más adelante. Y tenemos, y a mí me gusta mucho, ¿no? Ustedes saben que este proyecto, digamos que esta ley, tanto la de 1000 días como la de IVE, son proyectos que presentó el Ejecutivo. Y a mí siempre me gustó, digamos, yo siempre defendí que es el Ejecutivo quien lo presente. ¿Por qué? Porque es el que después te va a acompañar en la aplicación. Justamente es el que te va a acompañar de una manera robusta, porque como es el Ejecutivo el comprometido a presentar esta ley, y es más, yo estoy convencida que si no hubiera sido el Ejecutivo en Senado, no sé si ganábamos tan fácil.
Digo, también hay una decisión política. A ver, las grandes leyes siempre salen porque hay un compromiso político atrás. Y eso también, o sea, las leyes son políticas. Y no hay que tener miedo a decir, porque claramente se construye política. Los votó el Congreso, que es un órgano político. Entonces, que sea presentado por el Ejecutivo tenía toda una fortaleza extra, que no solamente era importante para que salga la ley, sino para su implementación también por el compromiso en su implementación posterior. Y acá, en el mensaje de elevación de la ley, Alberto dice, si el Congreso sanciona la ley de regulación de la interrupción voluntaria del embarazo, Argentina podrá empezar a desandar el camino de la amenaza penal y la desigualdad, y recorrerá el de la justicia social. Y el ejercicio de derechos como respuestas más justas y democráticas para que todas las personas gestantes tengan los mismos cuidados y condiciones. Cualquiera sea la provincia que habiten, su universo económico y su sistema de salud público-privado donde se atiendan. El envío de este proyecto es un hito que se suma a una historia de numerosas luchas para la conquista de este derecho. La campaña nacional por el derecho al aborto legal, esta cosa de el agradecimiento a la sociedad civil también. Yo construyo porque otros han construido. Digamos, no es silenciar a otros, sino que al contrario, esta idea de la sororidad implica el reconocimiento de luchas anteriores, incluso de las feministas históricas, que hacen que hoy estemos acá. Y me gusta esta idea del reconocimiento por luchas anteriores. Movimiento que se ha constituido en gran protagonista y portavoz de estas demandas, ha sabido expresarlo con un lema que en su claridad ha marcado los objetivos principales que deben guiarnos en la materia. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Y me parece que esa síntesis de la campaña ha sido la mejor conclusión, la mejor, digamos, cierre de lo que implica por qué tenemos hoy aborto y lo que ha sido todo el debate y la lucha por el aborto legal en la Argentina. Entonces, que sea un proyecto del Ejecutivo claramente tiene un peso, no solamente para que se sancione, sino para el post, para lo que tiene que ver con los desafíos de su implementación. Muy bien. Me gusta a mí también un informe que se hizo desde la jefatura de gabinete para mostrar cómo haber cambiado los perfiles, y ahora que estamos en año electoral, cómo haber cambiado los perfiles en las listas de más mujeres y mujeres verdes han permitido también que esta ley haya salido. Y acá si uno analiza, ¿no? Ellos hacen todo un trabajo que pasó en Senado y en diputados según 2018 o 2020, ¿no? Digamos, hace como un paralelismo. Y pone, en el 2018 el respaldo de la ley se compuso de 78 varones, 3 diputados y 51 mujeres. En tanto, 77 varones y 48 mujeres se inclinaron a favor, digamos, en forma negativa. En 2020, el apoyo a la ley se compuso por 69 varones y 62 mujeres. Miren cómo subieron las mujeres y cómo también bajaron, digamos, o sea, también cómo han subido las mujeres a la hora también porque tenemos más paridad. Mientras tanto, en forma negativa se pronunciaron 72 varones y 47 mujeres. Puede observarse que entre quienes conformaron la mayoría a favor de la norma, creció la proporción de mujeres, pasando del 39,5 en 2018 al 47,3 en el 2020. De esa manera, se advierte que la cantidad de legisladoras que se inclinaron por el voto afirmativo se incrementó en más de un 20%. Miren cómo tener en las listas justamente integrantes que sean feministas, integrantes que tengan un compromiso con el tema, también ayudó muchísimo para todo lo que tiene que ver con el cabildeo, lo que tiene que ver justamente para la sanción de la ley. Digo, porque también esto de nada se genera de la noche a la mañana, ¿no? Y el Senado, que es más complejo, acá también la decisión fue fuerte. El 78,6% de los senadoras que ingresaron en el 2019, es decir, que no estuvieron en el debate del 2018, votaron a favor de la IBE. Casi el 80% que ingresó en el 2019 eran todos verdes. Había acá todo ya un trabajo previo. Por otra parte, al igual que aconteció en la Cámara de Diputados, hubo un aumento de la cantidad de votos a favor por parte de la senadora. Del total de mujeres que integraron el Senado en el 2018, la mitad estaba a favor del proyecto y en el 2020 solo un 30% estuvo en contra. Miren cómo bajó del 50 al 30, un 20%. Por su parte, en cuanto al voto negativo, se encontró un aumento en el voto de los senadores varones. En el 2018, un 63% de varones votó en contra y un 37% de mujeres a favor. Y en el 2020, el 72% de los varones votaron en contra y solo el 27% de las mujeres también hicieron en contra de la IBE. Por lo cual, más mujeres que ingresaron al Senado feministas, claramente eso es lo que hizo torcer la balanza para que podamos tener también en el Senado la ley. ¿Cuáles son algunas consideraciones previas que me parece interesante poder tener sobre el escenario? Primero, miren cómo fue el avance, donde también uno puso en crisis la mirada penalista. Ustedes saben que teníamos dos causales, la causal salud y la causal violación, a raíz también de la interpretación de la Corte Suprema en materia, digamos, del caso FAL, del año 1921, o sea, este año cumplimos 100 años del Código Penal. Sin embargo, estaba pensada la idea de la penalización y la despenalización de ciertos delitos.
O sea que en realidad es delito, pero no te lo penalizo, no te lo persigo. Sin embargo, nuestra ley de IBE, que ahora vamos a ver, no está pensada tanto en la idea penal, de despenalización, está en la idea de acceso a un derecho. Miren cómo cambió la lógica, no es del campo penal. Lo que hemos ganado es en el campo de los derechos humanos como acceso a un derecho. Y eso nos cambió la lógica y nos cambió la mirada, porque la construcción que hemos dado en clave de derechos humanos ha colocado el eje ya no en la parte penal. La parte penal, de hecho, de la ley de IBE de hoy, es muy pocos artículos que modifican el Código Penal. La gran mayoría de la ley tiene que ver con políticas públicas, tiene que ver con acceso, tiene que ver con la no negativa, tiene que ver con los tiempos, etcétera, ¿no? No tiene que ver con la parte penal. Digo, y esa, pasar de la mirada penal a la mirada, digamos, de derechos, a la mirada civil, por decirlo de una manera, digamos, más llana, esto también forma parte de todo un debate que hemos dado dentro del feminismo muy importante. Salir del campo penal, y en este caso yo soy no punitivista justamente, por el campo penal no te va al hueso de la situación. En todo caso no te persigue el Estado, pero el resto ¿cómo accedes si no es lo mismo para unos que para otras? Y en eso mismo justamente el acceso es un concepto central. También la vinculación con la ley 27610, el plan 1000 días, también es interesante. ¿Por qué? Porque está centrado en cara y contra cara de la misma moneda. ¿Qué te dice con este proyecto? Que estos dos en su momento eran proyectos, ¿no? Yo presento los dos porque los dos tienen la misma lógica del rol del Estado presente. El Estado va a estar presente si vos querés decidir no ser madre. Y el Estado va a estar presente si vos querés decidir ser madre, pero no podés por condiciones socioeconómicas. En ambas, el Estado está presente para tu autonomía para decidir si no, y tu autonomía para decidir si sí. Por eso el centro, el eje de esta ley es la autonomía, el respeto por la libertad, el respeto por la voluntad de lo que la persona quiere. Que no sean las cuestiones de política pública, las cuestiones de pobreza, un obstáculo para poder ser madre. No lo vas a tener porque tengo la ley Plan 1000 días. Ahora, y si yo no quiero hacerlo, bueno, perfectamente también el Estado va a estar, porque si no, hasta ahora sabíamos, el aborto clandestino terminaba siendo un mercado para algunos y además, claramente, las mujeres pobres que morían por abortos clandestinos eran mujeres pobres, con lo que eso implica en clave de justicia social. Y en lugar de la reglamentación, es cierto que en un primer momento se decía, bueno, se reglamenta, es tan buena la ley que se autosustenta que no ha sido necesario tener que ir rápidamente a una reglamentación. Fue tan fácil aplicarla, fue tan fácil porque la ley es tan clara y tan precisa, donde justamente, de donde regula bien cuestiones de la objeción de conciencia. Vos, objetor de conciencia, bueno, pero a ver qué, tenés que justamente prever a dónde se hace para derivar, porque hasta que no derives, la responsabilidad es tuya. Por lo cual, si vos sos objetor de conciencia, todas las personas que están en un hospital son objetores de conciencia, como la responsabilidad está en ellos de derivar en un cierto plazo, que son 10 días, bueno, la carga está, digamos, la responsabilidad en ellos. Tienen que saber al menos dónde se hace. O si no, ¿qué va a pasar? En el próximo llamado a concurso para ingresar al hospital, seguramente va a ser alguien que no sea objetor a los fines de que se haga ahí para que no corra ninguna responsabilidad o peligro la mala derivación que va a cargar la culpa el propio hospital. Digo, miren cómo era tan buena la ley que no hizo falta la reglamentación. Sí tenemos protocolo hoy, pero no tenemos reglamentación de esta ley, de estas dos leyes. Pero claro, era obvio que las resistencias iban a venir. De hecho, acuérdense que en la conferencia de prensa de Elías de Pérez dijo, si hoy llegamos a perder, vamos a judicializar. Así que el que avisa no traiciona, digamos, ¿no? Era obvio que la judicialización iba a ser un ámbito de disputa también, ¿no? Un ámbito de resistencia. Y de hecho, en un país como el nuestro, donde tenemos mucha cultura de la judicialización de la política o la politización de la justicia, ¿no? Entonces me parece que era obvio que el ámbito de la justicia iba a formar parte del folclore. Bienvenido sea, digo, en definitiva. Y eso es lo bueno de hacer buenas leyes. Porque siempre las buenas leyes es difícil poder voltearlas. Porque siempre aquellas leyes que tienen un argumento fuerte o que tienen realmente una solvencia en su argumentación, así nos ha pasado con todas las leyes, a ver, matrimonio igualitario, identidad de género, yo formé parte del equipo que redactó el Código Civil y Comercial, que ahora este año va a cumplir en agosto 6 años de vigencia, la propia ley, la ley Micaela, son leyes que no han podido voltearla, porque tienen una argumentación tan profunda, tan, digamos, tan bien armada en su texto, que hace que sea difícil poder voltearla. Y acá tenemos doble estrategia judicial para querer voltearla. Una es la clásica, la ordinaria, como le digo yo, que es decir que esta ley es inconstitucional. Entonces, que una persona, ya sea que venga de un partido político como NOS, que siempre son partidos políticos de derecha,
o ya sea que venga de un intendente, de un municipio que es provida, o ya sea, digamos, siempre bien, o de un obispo, que hemos tenido también en Santa Fe, bueno, ya sea que sea por una persona o un ciudadano, o ya tenemos una excepcional o no clásica, que ahora vamos a ver cuál es, que es el que vimos en los medios, del caso de una chica que era embarazada y iba a abortar, y el presunto padre interpone una acción para que esa mujer no aborte, diciendo que él quiere ser padre, que él se quiere hacer cargo de su hijo, que hay un hijo ahí y que por lo cual él se opone a que esta mujer aborte. Por lo cual tenemos la clásica y la extraordinaria, ambas fueron, digamos, debatidas en el ámbito de la justicia. Y acá tenemos el caso que más, digamos, que llegó realmente a mayor desarrollo, que es el famoso caso del Juzgado Federal de Mar del Plata, que es este juez que en su tweet, cuando él sacó la sentencia, después puso esto, y ya con esto sintetiza cuál es su sentencia. Decretó la inconstitucionalidad de la ley de IBE porque piensa esto. No piensa con la, no piensa con la ley que es laica, piensa con la religión. Claramente tiene una mirada religiosa y por eso, esta es la mejor síntesis de su sentencia. ¿Cuál es? Es más, él en la sentencia dice: a mí cuando me designaron juez me preguntaron qué pensaba como, por el aborto, y yo les contesté, por lo cual ya sabían que yo pensaba así, como si eso lo habilitara a decretar la constitucionalidad de la norma. Dice, yo soy católico y no tengo problema. O sea, cuando en realidad no estaba eso en juego. Él puede ser lo que quiera, artículo 19 de la Constitución. El tema es que su religión sea la que quiere imponer al resto de las personas. Ese es el problema. Por eso acá muy bien la frase de Simone de Beauvoir: el opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices entre los propios oprimidos. Y me parece que acá es un elemento central de cómo la justicia, una justicia todavía muy clerical, sigue siendo parte de esta opresión en lo que tiene que ver con el campo del Poder Judicial. Y el propio juez, cuando dicta la sentencia, fueron a ver los manifestantes, digamos, de ultraderecha en Mar del Plata. Bueno, se fotografió también con representantes de la ultraderecha en Mar del Plata, por lo cual el propio, digamos, juez, digamos, admite esto es así, ¿no? Y yo cuando hablaba de esto en Mar del Plata, en un Zoom que organizó el Colegio de Magistrados de Mar del Plata, el presidente dice: Marisa, estos no son argumentos para exponer. Le digo, no, esto también forma parte de la justicia. Que el juez ponga eso en su Twitter y que el juez se saque fotos con alguien de ultraderecha, después no quiere decir, eso no quiere, porque forma parte de lo que piensa. Uno no es solo juez y no es también todo su... Si él no hubiera querido eso, no se hubiera sacado esa foto y no se hubiera comportado como se comporta. Y le dije, exactamente igual, si vos no querés que te tilden de nada, no vayas a jugar al pádel 15 veces a la casa del expresidente, si sos juez. Entonces, bueno, a ver, después si vos te comportas así, obviamente que después te van a criticar y te van a decir que está mal y que eso incumple los deberes del funcionario público. Y sí, y forma parte también de la mirada crítica que uno tiene que hacer de una visión contextual de lo que tiene que ver con los jueces, ¿no? Y acá tenemos la Cámara, que es justamente la que revoca este fallo, por lo cual hoy tenemos la ley absolutamente vigente, absolutamente plena en su aplicación, y tenemos nada más que en San Luis un fallo dictado por una jueza provincial de laboral, porque como es un amparo, va cualquier juez laboral, que la decretó inconstitucional, pero se apeló y está en la Cámara, por lo cual esa apelación suspende esa suspensión, por lo cual no hay ninguna provincia de la Argentina que esté sin ley de IBE hoy absolutamente aplicable y sin problema. ¿Qué dice en este fallo de la Cámara que lo revierte, ¿no? A este fallo que dictó este juez López, este juez, digamos, de ultraderecha? Primero, bueno, acá obviamente los casos, no llegan los autos a la Cámara, también hubo una recusación, lo recusaron a él, por lo cual, bueno, fue autojuzgado, etc. La medida cautelar fue solicitada por un señor, un ciudadano de derecha también, solo, dijo: yo vengo a hacer un amparo como ciudadano, ¿no? Como si la pregunta es, ¿quién es una persona sola para rogarse el colectivo de todas las personas que piensan, digamos, sobre la base de que cada persona puede decretar la inconstitucionalidad de una norma? No hay sistema que se sostenga así. Si una persona sola puede perfectamente decretar todo un debate legislativo en lo que tiene que ver con el poder legislativo, ¿no? Dice, el juez López consideró habilitada la instancia judicial y estima que el amparista, o sea, este señor, se encuentra legitimado para actuar en autos en virtud del artículo 43 de la Constitución, que habla de los amparos. Y por entender que todo ciudadano puede efectuar las peticiones ventiladas en autos, a la luz de lo expresado en el artículo 1 y 2 de la 2661, que es la Ley de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Dice, yo me presento en defensa de todos los derechos de niños por nacer. Y la pregunta es, ¿y quién va a representar los otros niños ya nacidos que esta propia Ley 2661 es la que está destinada? Porque ahí le falta la representación de todos esos otros.
¿Por qué vos te rogás a las personas por nacer y todo el resto quién los representa entonces? Decreta la medida teniendo en cuenta que las normas cuestionadas en la demanda ponen en peligro la vida, dignidad y derecho del niño por nacer. Y los tratados internacionales y todo, ¿no? Muy bien. ¿Qué le dice el primer voto? Los jueces del sistema democrático debemos interpretar al sistema constitucional desde la teoría de la razonabilidad. Ello teniendo en consideración que esta modalidad interpretativa ha sido, sin duda, desde esta óptica, determinante para el desarrollo de los estados democráticos de derecho. Se trata de continuar recorriendo un camino ya hoy consolidado, que transita de lo absoluto a las condiciones de razonabilidad, pero bajo las premisas que imponen la interpretación de la realidad y de la sociedad. Y por ello debe enfatizarse que los jueces debemos acudir a la Constitución como principio y fin de su ámbito de interpretación, acentuando la inserción y garantía de los derechos fundamentales y principios constitucionales, para así acompañar con sentido constructivo la conformación de la estructura de relaciones sociales y de poder. O sea, los jueces tenemos una limitación muy fuerte. Yo no puedo decretar la inconstitucionalidad de cualquier norma, porque es lo más antidemocrático que hay. Alguien que no votó el pueblo, justamente, una persona sola pasó por todo un debate legislativo, social, enorme, y una persona sola te le quita inconstitucional. No hay nada más antidemocrático que eso. Por parte de un juez que no lo votó nadie, además. Que es, de los tres poderes, es el menos democrático, porque el legislativo lo votás, al ejecutivo lo votás, al judicial no lo votás. Entonces, tenemos que ser respetuosos, por lo que implica también la división de poderes, y yo no puedo decretar la inconstitucionalidad de las normas como si esto fuera gratuito, ¿no? Hay una responsabilidad. Acertadamente ha sostenido la Corte Interamericana que debe reconocerse que una cultura fuertemente arraigada en estereotipos, cuya piedra angular es el supuesto de la inferioridad de las mujeres, no se cambia de la noche a la mañana. Además, sostuvo el Tribunal Interamericano que la libertad y autonomía de las mujeres en materia de salud sexual y reproductiva ha sido históricamente limitada, restringida o anulada con base en estereotipos de género negativos y perjudiciales. Por lo cual, justamente, la ley de IVE lo que viene es a poner en crisis estos estereotipos tradicionales. Entonces, justamente por eso mismo, estás queriendo tirar abajo una ley que lo que hace es poner en crisis estos estereotipos tradicionales. Dice, para decidir si una ley que establece políticas sociales y de salud compromete a los tres poderes del Estado, no a los poderes públicos, es discriminatorio, constitucional o simplemente se evalúa disponer su suspensión preventiva a las resultas de una futura sentencia, los jueces debemos tomar especial nota no solo de su redacción, sino particularmente de sus efectos y también de los efectos que conllevará frente a la sociedad la resolución adoptada. Esto de, vos no podés cagarte en todo el debate público que tuvo. Vos no podés hacer eso, vos tenés que enfrentarte las consecuencias de eso, digo, y el cuidado que hay que tener al respecto. Entiendo que una forma de estudiar el derecho desde una perspectiva de género es identificando las normas jurídicas que refuerzan los roles socialmente asignados de manera diferenciada a hombres y mujeres, y los dispositivos legales que de manera directa o indirecta discriminan o aún destacando a aquellos que revalorizan a las mujeres y sus derechos fundamentales. Deseo enfatizar que el magistrado actuante, o sea, López, ha incurrido al despachar esta acción de amparo en un grueso error judicial, generando con ello una resolución contraria a la ley a partir de la comisión de una grave equivocación sobre los hechos ventilados en el caso y la aplicación del derecho. O sea, el juez no debió haber habilitado la presente instancia porque para poder llegar a la justicia tenés que tener un caso. Yo tengo que tener un caso concreto para plantear la inconstitucionalidad. Y vos acá no tenés ningún caso, acá no pasó nada. Vos como ciudadano no te gusta la ley. Y vos tenés que decir, en un caso específico, esta ley me viola este derecho. Pero vos tenés que tener un caso. No puedes ir en general contra la ley. Si bien, lo antes dicho, alcanza para dejar sin efecto la orden cautelar dictada en auto, rechazar esta demanda por motivos procesales y disponer archivo de la causa, cabe expresar así, aunque sea una interdicta, o sea, algo por fuera de lo que se debate en el caso, que el amparista no motivó la agresión de derecho ninguno de tercera generación, o sea, una incidencia colectiva. O sea, esto no demostró que él tuviera esta legitimación para poder tener una representación de todo un colectivo general. Finalmente, solo cabe exhortar al juez López, en los términos del artículo 36 del Código Procesal, para que en lo sucesivo guarde la mesura y el adecuado criterio interpretativo al resolver causas judiciales con repercusión social, evitando incurrir en yerros groseros como el advertido en la resolución que hoy se revoca, evitando así la generación de innecesarios dispendios jurisdiccionales. Y el otro magistrado también sigue y refuerza esta lógica cuando dice: el sistema republicano de gobierno atribuye funciones específicas a cada uno de los tres poderes del Estado. Cada uno hace lo suyo, la división de poderes. Y en particular reclama del Poder Judicial mantenerse dentro de esos límites sin excederse en sus funciones. Son riesgos de interferir en el ámbito de aquellas prerrogativas que constituyen atribuciones propias de los otros estamentos estatales, como es sancionar una ley. En otras palabras, le está vedado al Poder Judicial convertirse en un censor omnipotente de los actos de gobierno,
basado exclusivamente en apreciaciones personales u opiniones de tinte político o social, que solo están reservados con exclusividad a aquellos órganos que instituyen expresamente la Carta Magna, o sea, la Constitución. Debe señalarse que ciudadano es un concepto de notable generalidad, y su comprobación en la mayoría de los casos no basta para demostrar la existencia de un interés especial y directo que amerite decirle que estaba legitimado para tirar abajo la ley. Ya sea que se trate de derechos individuales de incidencia colectiva o individuales homogéneos, en todos estos supuestos debe haber un caso específico, y acá no aluga ningún caso. La decisión judicial recurrida, al admitir la procedencia de esta acción, traspasa esos delicados límites y se inmiscuye en consideraciones de política legislativa que se analizan de modo abstracto, sin constatar mínimamente la existencia de una concreta y actual lesión o riesgo por un interés personal, explayándose en argumentaciones de tinte genérico, sin referencia a un concreto agravio por parte del actor, por lo cual, obviamente, terminan rechazando la acción, ¿no? Y por lo cual, esta sentencia era importante porque es en el ámbito federal para toda la República Argentina, distinto en el caso de San Luis, que era un juez local que solamente tiene competencia para ir a lo local, a lo que tiene que ver con la no aplicación en la provincia de San Luis. Por lo cual acá era importante también por las repercusiones que tenía en clave colectiva. Y el otro caso que tenemos, esto que yo les dije, que salió, te he dado primero en San Juan, y después tuvimos un caso en Salta, de un fuerte pedido de un sanjuanino que no quiere que su expareja aborte a su bebé, me hago cargo de mi hijo. La pregunta es esto, cuando estamos en la ley de aborto, en la de IBE, no hay hijo, no hay madre, hay mujer. Y eso es lo que hay que entender. O sea, todavía no tenés un hijo, tenés una ley que prioriza a la mujer a decidir qué quiere hacer con su vida, con su cuerpo, y si quiere o no ser madre. Por lo cual, el señor quiere tener un hijo. Bueno, no me importa, porque no hay un hijo, el señor no es nadie. Por eso no hay que preguntarle en los abortos si tiene autorización del marido, si tiene autorización de la tía, porque yo quiero ser tía, o porque no hay tía, no hay abuela, no hay pariente, no hay nada. Es decisión libre de la mujer. Acá, en el caso la jueza de familia lo que hizo es, yo no soy competente, o sea, yo me tiro la pelota afuera porque yo no quiero abordar el tema. Fue a un juez civil patrimonial, el juez civil no hace lugar a la medida que pide el señor, y en el interín la mujer se hace el aborto. Por lo cual, cuando la Cámara ya en San Juan revoca, ya le vino abstracto porque la mujer ya había abortado, por lo cual ya ahí no hubo caso. Es lo más, digamos, problemático. ¿Y por qué también? Porque el propio artículo 7 de la ley de IBE, que yo le dije que es muy precisa, habla y dice, en consentimiento informado, previo a la recepción de la interrupción, se requiere el consentimiento informado de la persona gestante expresado por escrito. Nadie puede ser sustituido en el ejercicio personal de este derecho. O sea, ni el marido, ni el exmarido, ni la madre, porque no hay ni madre, ni marido, ni nada. Es un derecho personalísimo que se la concede a la mujer. Y claro, ¿esto qué implica? En el caso que hemos tenido ahora en Salta, que es el caso actual, porque el de San Juan devino abstracto, el de Salta, el señor interpuso una medida y ahí la jueza de primera instancia le hizo lugar, por lo cual suspendió. ¿Y acá cuál es el problema? Hay dos elementos centrales. En el derecho tenemos ley especial sobre ley general. ¿Cuál es la ley especial? La de IBE. Por lo cual tenés la ley de IBE que específicamente te concede el derecho a decidir de las primeras 14 semanas incluidas. Y ley posterior sobre ley anterior. La ley de IBE es posterior a cualquier legislación anterior, como es el Código Civil cuando habla de coparentalidad, de padre, etc. Ese Código Civil habla de padres, de chicos que ya nacieron, no de chicos por nacer. Te digo, por eso mismo vos tenés que aplicar la ley de IBE, que es esa la ley precisa para resolver el tema. Y por eso acá en Salta, esto no se vio. A ver, no es casualidad que les diga San Juan, Salta, son provincias muy conservadoras. Estos planteos pasan en lugares conservadores, pero el Plata también. Digamos, todo pasa por algo, no es casualidad. No hubiera venido un caso de esto de, no sé, Río Negro, por ejemplo. Hay provincias que son más open mind. En general, las provincias del sur suelen ser más abiertas que las provincias del norte, y eso no hace falta hacer un debate enorme, porque culturalmente es así. Entonces, estos tipos de planteos vienen de las provincias del norte. Es un caso, como les dije yo, del señor, digamos, que mediante acción interpuesta el 4 de junio se presenta el señor tal, por su propio derecho, representación de su hijo por nacer, con el patrocinio de, miren, un hombre, otro hombre, otro hombre, otro hombre, otro hombre, y todos son apellidos bien. Un Pereiraola, un Cornejo, digo, miren cómo detrás de esta acción en realidad hay algo más atrás. Es buscar el primer caso, en el caso concreto, para tener un caso,
para justamente decretar la inconstitucionalidad de la norma, solicitando que se mantenga el embarazo a fin de preservar la vida de quien dice que es su hijo, y asimismo solicita el dictado de una medida cautelar para que las demandadas se abstenga de realizar cualquier práctica. La pregunta es, si vos haces lugar a esto, ¿qué implica en la práctica? ¿Ponerle a ella consigna policial para que no vaya a ningún lado? Digo, ¿cómo haces efectivo esto de que ella no aborte? Miren cómo te das cuenta la unicidad que hay entre la mujer con su propio cuerpo. Porque la única forma es teniendo un policía 24/24. Y si vas al baño, que te acompañe a ver si a lo mejor ahí tomas algo y alguien te pasa. Eso es insólito, es una violación al derecho a la libertad absoluta. Bueno, acá dicen que en realidad está acreditado que el señor es el padre porque se lo dijo a una amiga, y esta amiga fue la testigo que le batió esto, de que ella al parecer quería abortar, que acompaña también copia original de la escritura, en el cual el tipo que hizo reconoció, el Código Civil y Comercial permite el reconocimiento de la persona por nacer. ¿Por qué hicimos eso nosotras? Tenemos casos, de hecho ahora tenemos un caso que estamos llevando adelante, pero bueno, casos de enfermedades como el cáncer, que uno puede tener una perspectiva de vida no sabe cuánto, por lo cual la mujer queda embarazada. Entonces, si el tipo no llega al nacimiento y no llega a reconocer, el chico se quedó sin filiación paterna. Entonces, para que uno pueda también permitir, para evitar hacer una acción judicial después post-mortem contra los herederos del señor, lo que hacemos es permitir la posibilidad de reconocimiento de la persona por nacer. Sujeto siempre a ¿qué? Al nacimiento con vida. Si no nace con vida, el reconocimiento es nulo, digamos, se cae porque no tiene validez, no tiene objeto. Entonces, lo que hicimos fue justamente permitir para estos casos, pero no es para el caso de aborto, porque justamente el aborto, la propia ley prioriza a la mujer por sobre cualquier otro derecho que uno pueda sentir comprometido. Se agrega una ecografía, bueno, etcétera, ¿no? La ley de IVE dice que no importa, que en realidad este es un caso que apunta a otra cosa. No, apunta a lo mismo. ¿Cuál vas a priorizar, la ley de IVE o el otro derecho a ser padre? O sea, no es que no importa, no es que no tiene lugar ni nada. Creo oportuno destacar que en el caso reciente y similar al presente, aunque con la diferencia que los padres se vinculaban por un matrimonio, en el que se admitió una medida cautelar como la que hizo solicitada, sí, pero acá se hizo lugar a la medida, pero después de un abstracto porque ella el aborto se lo hizo, cosa que acá esto no lo dicen en la sentencia. El requisito dice más notorio es el peligro en la demora, dice. Si yo no hago lugar, después ¿qué pasa? Llega a abortar y ¿qué pasa? Por lo cual, esto tengo que hacer lugar a este pedido. Por lo cual, dice, ordenar bajo responsabilidad del peticionante y previa contracautela la medida de prohibición de innovar para que la señora tal y la provincia de Salta se abstenga de realizar cualquier práctica que pudiera interrumpir el embarazo hasta que se dicte sentencia definitiva y la misma se encuentre firme. Después, ¿cuál es el problema? Si la justicia tarda en dictar sentencia, la sentencia definitiva, pasar la semana 14 y no le permitís hacer la IVE. Y eso termina siendo una responsabilidad que le genera, responsabilidad, daños y perjuicios por parte de los jueces por hacer esto. Y la pregunta es, acá en Salta, ¿y si se va a otra provincia, qué pasa? Bueno, miren cómo vamos viendo las limitaciones de seguir restringiendo la autonomía de la voluntad. Ahora vemos que no solamente tuvimos resistencias en el ámbito judicial, que era lo obvio, sino también tenemos resistencias en el plano legislativo. Vuelven a presentar proyectos que cada vez son más insólitos. Vamos a ver, por ejemplo, este proyecto en este año, ¿no? Todos son 2021. Agravar penas por tráfico de órganos provenientes de personas abortadas. Nadie googleó qué es 14 semanas. ¿Hay tráfico de órganos en 14 semanas? Digo, miren cómo es un efecto más el impacto, digamos, esto de generar un proyecto de ley así, que es real. Porque nunca va a haber tráfico de órganos en fetos de 14 semanas. Entonces, lo que hacen para que, y además, esto dice, digamos, que se impondrá una pena mayor si llega a ser practicado en abortos, si eso viene. ¿Esto para qué? Para generar miedo en quiénes, en el ámbito de la salud, en el ámbito de los médicos. Porque a ver si después vos abortás y con ese feto después qué hace, después si lo trafican, crean un nuevo tipo penal incluso, que incorpora un nuevo tipo penal, y en los fundamentos que dicen de este proyecto. Los antecedentes citados revisten una enorme relevancia, toda vez que muestran la realidad de una sociedad que en muchos aspectos ha perdido la noción de la sacralidad de la persona humana, y que no solo permite eliminar a voluntad a los más indefensos, sino que no guarda ningún tipo de respeto por sus restos mortales, tratándolos como objetos del comercio. Esta circunstancia adquiere mayor valor en nuestro país en el contexto de la reciente promulgación de la ley de IVE, que legaliza la práctica del aborto de manera casi irrestricta, norma a la que, huelga a decir, nos oponemos de plano, y sí, y cuya derogación propusimos a través de un proyecto de ley. Es por eso que a la luz de la experiencia de Estados Unidos proponemos distintas medidas para evitar que surja en nuestro país un entramado comercial de esta naturaleza.
no va a existir nunca tráfico de órganos de fetos abortados porque no da las semanas. Digo, esto de hacer algo que suene fundamental, digamos, que suene algo terrible, como que, porque vos hablas de, digamos, de tráfico de órganos y ya sentís que esto va a ser todo un negocio comercial, tiene una cuestión efectiva, ¿no? Como nos pasó cuando fue el debate del aborto en 2018, yo estaba con Claudia Piñeiro esperando para hablar en el debate en Senado, y una médica pone un video de un parto. Con Claudia decíamos, esto es un argumento, o sea, esto es tener herramientas sucias en algún punto, porque está poniendo un parto, y el aborto no es un parto. Dentro de las 14 semanas, es misoprostol, bueno, es un montón de cosas. Esto de poner algo bien efectista, justamente para ver sangre, ¿para qué? Para que en definitiva alguien diga, ¡oh, es esto! No puede ser. Digo, hubo toda una parte de un argumento sucio en algún punto, que se jugaron cartas que no son legales y son cartas que realmente demuestran en definitiva el argumento más religioso o el argumento más, digamos, personal que está detrás, que no tiene nada de viso de realidad científica. El otro proyecto que se propone, también 2021, es un ejercicio de la objeción de conciencia fiscal. ¿Qué quiere decir con esto? Básicamente se los resumo. Aquellos que están a favor del aborto, hagan un fondo económico, aporten plata, y los abortos se hagan con esa plata, pero no con el Estado. Y en cambio, aquellas ONGs, aquellas personas que estamos en contra del aborto, no estamos obligados a aportar ese fondo. Por lo cual, no solamente sacan del tema de la salud, es como que yo ahora pongo un fondo que diga, yo no quiero aportar con mis impuestos nada que tenga que ver con pandemia, porque yo soy antivacuna, y yo creo que la pandemia no existe. No. A ver, esto va a la salud. Yo no estoy decidiendo de manera privada a dónde van los impuestos que me sacan a mí de ganancias, etc. Va al ámbito salud, educación, a lo que sea. Digo, ¿esto por qué viene también? Es tal las ideas que van, digo, para un poco tener en cuenta las ideas que se van ocurriendo, ¿no? Para poder oponerse al aborto en la Argentina. Dice, hay un fondo de financiamiento, creas el fondo de financiamiento de la ley de IBE con el objeto de financiar todo gasto que demande la aplicación de la presente ley en los sistemas públicos y en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces dice, contribución especial. El fondo será integrado exclusivamente con una contribución especial y anual que debe ser abonado por las personas humanas que tengan domicilio en el país, las personas humanas que no tengan domicilio en el país y que requieran servicios previstos por, vos lo vas a usar, pagalo vos. O sea, contribuye al fondo. Las personas jurídicas cuyo objeto social o actividad esté vinculada a la promoción del aborto provocado, la identidad de género y la diversidad corporal. Miren la mirada discriminatoria que tienen. Ellos creen que defender el aborto tiene que ver con estas cuestiones de género, de la diversidad, que todos esos aporten y que ellos contribuyan. El resto, yo no tengo por qué pagar esto. Y en definitiva, se sale de la idea de salud, porque tiene que ver justamente con un derecho y un acceso a la salud. Por eso mismo, es en el ámbito público y en el ámbito también de la seguridad social, en lo que tiene que ver justamente con las prepagas y con las obras sociales. Y a cambio dice, los sujetos exceptuados, ¿quiénes no vamos a pagar? Las personas humanas y jurídicas cuyas convicciones morales, éticas y religiosas o científicas o ideario institucional resulten contrarias a la aplicación de la ley por el objeto de la objeción de conciencia. Esos no aportan a la contribución, o sea, no contribuyen, por ende, no se va a pagar de ahí lo que tiene que ver con el AIB. Digo, miren hasta dónde llegamos, ¿no? Digo, la capacidad de asombro es como muy fuerte. El monto de contribución a 15.000 pesos. ¿Se imaginan un proyecto de esto? Olvídense, digo, pero yo lo traigo acá para que tomen dimensión de cómo todavía se siguen creando herramientas que justamente muestran las resistencias en el campo legislativo a pesar de tener ley. Yo sí tengo dos preocupaciones en lo que tiene que ver con la aplicación de la ley, un poco también para poder profundizar sobre esa temática, digo, porque lo que la ley es muy clara, entonces uno lo puede leer, el artículo 5 te dice cuáles son los principios que están comprometidos, el trato digno, el tema de la atención, lo que tiene que ver, todo lo que tiene que ver con el acceso efectivo, ¿no? Lo que tiene que ver con el plazo de 10 días, corridos, para que no haya duda que son corridos. Bueno, todo eso está muy claro en la ley, pero yo tengo acá dos preocupaciones que tienen que ver de índole práctico, que tienen que ver con personas menores de edad y personas con discapacidad. Porque las personas adultas, que no, digamos, por su libertad pueden elegir y firma uno. Yo voy a un lugar, pido misoprostol, me lo dan, firmo. Yo, por más que yo vaya acompañada de mi mejor amiga, mis amigas, mi pareja, pero la que firma, acá estamos hablando de consentimiento informado.
jurídicamente hablando, vale si firma ¿quién? La persona que se realice el aborto. Punto. No le pregunto a nadie más. Muy bien. Cuando hay personas menores de edad, y cuando hay personas con discapacidad, como es una situación de mayor vulnerabilidad, la pregunta es si están o no capacitadas, si están o no con discernimiento para que esa voluntad que prestan es o no lícita, digamos, ¿no? Tienen todos los elementos de libertad y de autonomía para poder ser válida ese consentimiento que ellos prestan. Vamos primero con las personas menores de edad. Acá el artículo 8 de la ley dice: en el marco de lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley 2661 de Protección Integral, el artículo 7 del decreto reglamentario, que habla justamente del referente afectivo, el artículo 26 del Código Civil y Comercial, y la resolución 65 del 2015, stop con esto, acá tenemos dos leyes que son centrales. El Código Civil, artículo 26, que habla del ejercicio de derechos por parte de las personas menores de edad. Y habla del cuidado del propio cuerpo, y habla justamente de los derechos personalísimos, donde está incluida la salud, y habla del concepto de adolescencia a quien le da esta posibilidad de decidir, porque tiene autonomía el propio adolescente. ¿Y esto qué es? El reconocimiento de ser sujeto de derecho. Como yo les digo, no es lo mismo regular un chico, yo tengo un hijo de 2 años, de 7, de 17. Todos son menores de edad, los tres. Pero su capacidad progresiva, su autonomía progresiva es distinta, por lo cual tengo que regular distinto lo que deba ser distinto. No puedo regular igual al niño de 2 que a mi hijo de 17. Porque a alguno de los dos le hago perder su identidad como tal si los regulo iguales. Es obvio que al hijo de 2 voy a firmar yo cualquier práctica médica en su protección, porque no puede firmar él. O al de 17, no siempre. Vamos a ver ahí que el Código Civil habla de 16 en adelante, para todo lo que es cuidar el propio cuerpo, el propio chico adolescente firma, yo no tengo ni que estar, más allá de que yo lo acompañe porque lo quiero, pero digo, yo no tengo que firmar con él, a eso voy. Y otra cosa es, de 13 a 16, ahí la idea de invasividad o no invasividad. Y esto es interesante porque ahora va a haber un planteo, cuando se permitan las vacunas para menores de 18 años, que ya estuvimos hablando con la gente de Goyan, que es, ¿qué hacemos con los adolescentes? Si un adolescente se quiere vacunar y los padres no quieren, no me importa lo que el padre piense, porque lo que va a valer es lo que diga el chico, porque es un adolescente, autonomía progresiva. Así como tiene derecho para abortar, también tiene derecho para vacunarse. La pregunta es, ¿qué pasa si los padres quieren y el chico no quiere? Ahí yo no te puedo obligar a llevarte arrastrándote al vacunatorio. Justamente tiene que ver con la autonomía progresiva. Por eso la importancia de hacer buenas campañas de comunicación para que realmente se entienda que es muy bueno para los chicos poder vacunarse. La pregunta está con las personas menores de edad, menores de 13, o sea, los que son niños, ¿no? El Código Civil y Comercial diferencia ser niño de 0 a 13 y adolescente de 13 a 18. Dentro de la adolescencia tenemos dos franjas, de 13 a 16 y 6 a 18. De 16 a 18 es autónomamente libre para todo lo que tiene que ver con salud. De 13 a 16 tenés que ver si es invasivo o no invasivo. Invasivo o no invasivo no es te meto una aguja. Una vacuna no es invasivo, porque si no también la aspirina la trago y es invasivo porque invade mi cuerpo. No, el concepto de invasividad está vinculada con que ponga en riesgo la vida y la salud de la persona. A ese sujeto, a eso. Por eso, en materia de IVE, se sabe que todo lo que es misoprostol es no invasivo. En todo caso, el debate está si es invasivo en aquellos supuestos muy excepcionales, donde tenés que tener o una MEU o tenés que tener una intervención quirúrgica, si sería o no considerado invasivo. Pero en principio, todo lo que es misoprostol se considera que no es invasivo, porque no pone en riesgo la vida ni la salud de la persona. Entonces, vuelvo acá. Como este era un artículo muy complejo, este artículo se modificó a la versión que proponía mucho más claro el Poder Ejecutivo. A mí me gusta más la versión del Ejecutivo. Cuando se hizo el debate en diputados, ya se empezó a chequear con Senado cómo venían, y Senado les dijo: el artículo 8 no nos gusta, hágalo más light, no tan preciso. Porque el tema de los adolescentes, como que ellos vayan solos, cómo puede ser que vayan solos, digo, le siguen moviendo el tema de la autonomía progresiva, sigue habiendo una resistencia de los adolescentes, ¿no? Esta idea de no me come, como si un hijo fuera una propiedad privada mía, ¿no? Hay una cuestión también así todavía que seguimos pensando en una cultura más tradicional. Entonces, ¿acá qué hace, diputados? Modifica ya el 8 para que cuando vaya a Senado no lo modifique. Ustedes saben que en los procesos legislativos, si vos introducís una modificación en la otra Cámara, vuelve a la Cámara de origen. Por lo cual no la sancionás ahí, vuelve otra vez a la Cámara de origen para ver si la Cámara de origen lo va a sancionar con esa modificación. Para evitar eso,
ya se hizo muy bien esta cuestión de política legislativa previa, digamos, del cabildeo y todo eso, para chequear con Senado, que Senado ya quería incorporar esas modificaciones para cambiarlo en diputado, para que ya después en Senado no haya modificaciones. Y acá por eso el artículo 8 cambiado, que es el artículo 8 de la ley de IBE, te deja gusto a poquito, te deja gusto a el mundo y sus alrededores, porque te dice, las personas mayores de 16 años tienen plena capacidad por sí para prestar su consentimiento a fin de ejercer los derechos que otorga la presente ley. Esto que decimos, aplicación del artículo 26, puro, de 16 en adelante, sos como un adulto para el derecho a cuidar el propio cuerpo. Dice el propio Código Civil, aplicación de esa norma. Norma, cuando hicimos el código, que yo formé parte del equipo que lo redactó, la peleamos a muerte, porque nos lo querían sacar ese artículo, nos querían sacar y poner como que los hijos deberían siempre con la patria potestad, con la patria potestad, con la patria potestad, siempre como si fuéramos lo mismo los hijos y los padres, ¿no? Y ahí la peleamos a muerte. Y por eso me parece que este artículo 26 que peleamos a muerte, el tiempo nos dio la razón que hicimos bien en haberlo peleado a muerte. Y dice, de 16 para abajo, y ahí caemos todos en la bolsa. Como sabemos, con lo mismo el chico de 10, la niña de 10, que la niña de 11, que la niña de 15, que la adolescente de 15, porque de 13 en adelante es adolescente. Sin embargo, acá el artículo dice como muy general. En los casos de personas menores de 16 años se requerirá su consentimiento informado, los términos del artículo anterior, y se procederá conforme a lo dispuesto al artículo 26, y también la resolución 65 del 2015, que es una resolución que hicimos nosotros, la última justo el 9 de diciembre del 2015, cuando Yago Yan era ministro de Justicia, el ministro de Salud de Cristina, donde justamente hicimos una resolución 65/2015 que sigue vigente, donde tratamos de explicitar este artículo 26, que se entiende por invasivo, no invasivo, etcétera, ¿no? Y el artículo 7 que habla de referente afectivo. ¿Por qué hicimos eso? Es importante el artículo 7 del decreto reglamentario. La gran mayoría de los casos de embarazo en niñas y en adolescentes son intrafamiliares. Si yo te obligo a venir con alguno de tus progenitores, te voy haciendo una violación de derechos, porque ellos mismos no quieren, porque no se quieren comprometer, porque están comprometidos con la situación, con el delito. Entonces, no te puedo obligar a que vengas con uno de tus progenitores. Entonces, por eso pusimos referente afectivo o allegado en el campo de la salud, artículo 59 del Código Civil y Comercial. ¿Por qué? Porque eso implica que la maestra del colegio, que la tía, que la vecina que tiene un vínculo afectivo enorme, también la firma de ella me va a servir. Esto es para ampliar, para justamente que haya un verdadero acceso a poder, y nada más en casos como estos, de personas menores de edad, que claramente sabemos son niñas no madres, como decimos, ¿no? Con lo que eso implica en términos de violación de derechos humanos. Esta era la propuesta que tenía el Poder Ejecutivo, o sea, el proyecto originario, que, como les dije, diferenciaba mucho mejor de 0 a 13, cuando sos niña, de 13 a 16, invasivo o no invasivo, y de mayor de 16. Hacía bien las tres franjitas, digamos. Acá me parece que estaba mucho más preciso. Sin embargo, esta lógica que está acá es la que retoma el protocolo del 2021 que está, digamos, en consonancia con la ley de IBE. Porque el protocolo que hizo Ginés cuando recién asume era 2019, sin ley de IBE. Ahora se actualizó con la ley de IBE, el protocolo de interrupción. Y acá tenemos, claro, y voy a analizar qué dice el protocolo en la parte más compleja, que es de 13 para abajo, que es la parte más compleja. Porque, a ver, el no invasivo de 13 a 16 es fácil porque es misoprostol en la gran mayoría de los casos. Por lo cual eso firma la adolescente sola. La adolescente sola. Lo dice el artículo 26 del Código Civil. Y acá dice, todas las niñas y personas con capacidad de gestar menores de 13 años, que son los más complejos, pueden brindar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores, representantes legales, personas que ejerzan formal o informalmente, roles de cuidado, personas allegadas o referentes afectivos. Esta idea de bien amplio. Estos deben participar en conjunto con la niña en la toma de decisiones y deben firmar también el consentimiento informado. Y acá me parece que leer el Ministerio de Salud, porque una cosa es participar y una cosa es decir que yo acompañe. Está buenísimo que todos estemos acompañados. De hecho, yo adulta, está buenísimo digamos, que vaya a acompañar a una amiga. Acá la pregunta es el consentimiento. El instrumento vale si vale qué, jurídicamente hablando. Y acá dice, deben también firmar el consentimiento. Eso es lo que importa a estos fines. El principio de autonomía progresiva debe guiar el accionar del equipo de salud y de las personas que la acompañan. Respecto a la declaración jurada de violación, como la ley considera que siempre una relación sexual con una niña
o cualquier persona menor de 13, o cualquier persona menor de 13 es una violación, esta no es necesaria. Y agrega, si existiera una negativa de los progenitores, tutores o encargados de acompañar la decisión de la niña, podrá ser acompañada para brindar su consentimiento por otro referente afectivo. Esto siempre a favor de que el aborto se haga, por lo que implica también en niñas adolescentes, en niñas de menos de 13 años, un embarazo, ¿no? Si no existiera esa posibilidad, el conflicto debe resolverse desde el equipo de salud, teniendo en cuenta el interés superior de la niña. La idea es evitar la judicialización. La regla de no sustitución del consentimiento y su aptitud para decidir en base al desarrollo de su autonomía progresiva. En estos casos, el equipo de salud debe consignar la historia clínica, su evaluación sanitaria, así como el grado de madurez de la niña para tomar esa decisión y los resguardos tomados para el acompañamiento médico. Entonces, digo, más o menos el protocolo lo resuelve bien, porque menores de 13 años te abre el juego a cualquier referente afectivo, a cualquier persona. Digo, esta idea siempre firma la niña más el asentimiento. Quien consiente la niña, que es la principal responsable, más el asentimiento de estos terceros, ¿no? Ahora tenemos la segunda parte, o la segunda, digamos, personas con vulnerabilidad, que son las personas con discapacidad. Y acá el artículo 9 incurre, a mi gusto, en una contradicción. ¿Por qué? El artículo 9, en su parte principal, dice, si la sentencia judicial de restricción a la capacidad, ustedes saben que en el derecho argentino podemos tener restricción a la capacidad, que puede ser con un apoyo o con un curador. Con un apoyo son los casos de la gran mayoría, que es donde la persona no está sustituida, sino es la acompaño, el apoyo acompaña a la persona, pero la persona es siempre la que firma, la que decide, acompañada por esta situación de discapacidad, porque si no tuviera una discapacidad, no hace falta ni regular, porque la capacidad se presume. Si justamente hay una sentencia de restricción a la capacidad, es porque esa persona no está en situación de poder brindar, en su protección se hace eso. Digamos, si no, obviamente que la persona es claramente capaz. Ahora dice, si la sentencia judicial de restricción impide prestarle el consentimiento, porque no puede prestarlo, porque tiene una discapacidad severísima, por ejemplo, digamos, caso de mujer en estado vegetativo, internada en un hospital, abusada por el enfermero, queda embarazada. Hay quien preste el consentimiento. La que está en estado vegetativo no va a poder prestar el consentimiento. Entonces, acá en este caso, que hay una restricción en la sentencia, dice, ¿deberá prestar quién? Su consentimiento. No, si no puede prestar su consentimiento, ¿cómo le exigís el consentimiento? Estás exigiendo un imposible. Y esa persona, si le exigís un imposible, que va a tener el chico para darle una adopción, ahí se va vuelto como un envase, porque, no, si no puede prestar el consentimiento, no se le puede hacer el aborto. Pero si claramente una mujer que está en estado vegetativo fue víctima de un superabuso, si no pudo ella consensuar y consentir ninguna relación sexual, ¿le vas a dejar a ella, justamente en una situación tan extrema como estos casos extremísimos, que ella tenga el hijo porque encima, durante el embarazo no va a poder tomar ninguna medicación, porque como está embarazada, y eso le va a perjudicar su salud incluso? Entonces, acá hay una contradicción que tiene que ser resuelta. Esto generó todo un debate en la doctrina de alguien que yo quiero muchísimo, como es Agus Palacios, alguien que es CONICET también, y trabajó mucho temas de discapacidad y todo. Ella dice, la decisión debe ser de la persona, y si no es posible identificar la voluntad de la persona, no resulta posible realizar la práctica. Y yo estoy en contra de eso, porque eso viola los derechos humanos. Que a la más vulnerable de las más vulnerables no permites el acceso a la IVE, me parece que es lo peor que le podés decidir. Este fundamentalismo, porque en definitiva la tratás como una adulta, que si no puede ella prestar el consentimiento, no lo hace. Eso es una desprotección absoluta. Es una gran desprotección. Entonces, y es más, el artículo 32 del Código Civil dice, por excepción, cuando la persona se encuentra absolutamente imposibilitada de interaccionar con su entorno y expresar su voluntad por cualquier medio eficaz, tiene un curador que la represente. Nos pasó, por ejemplo, el caso Cerati. Cuando estábamos redactando el código, teníamos a Cerati en estado vegetativo. Me hubiera encantado que Cerati dijera quién quería que sea su apoyo. Me encantaría que me hubiera dicho si le gustaba un lugar u otro, si estaba cómodo en el hospital donde estaba, si quería ir en otro. No podía decir nada. Ni hacerse entender ni por los ojitos, ni por la tecnología, ni nada. Lamentablemente, alguien decide por él. Es así. Es su protección. Ahora, en todo caso, si el curador se abusa, ahí sí, la justicia lo tiene que cambiar por otro que realmente lo proteja.
pero yo no puedo tratarlo como si fuera absolutamente capaz porque estoy realmente desprotegiéndolo. ¿Qué hizo entonces el protocolo? El protocolo, más allá de lo que dice, termina decidiendo bien, porque dice, en estos casos excepcionalísimos, en los cuales la persona no comprende la información recibida y o se encuentra absolutamente imposibilitada para expresar su voluntad, pese a que el equipo de salud ha implementado infructuosamente un conjunto de diversos de ajustes razonables, sistema de apoyo, estrategia para garantizar que participe de forma autónoma, procesos de toma de decisiones, quien acompaña, quien es su representante legal. Elina, porfi, te pido, gracias. Quien acompaña a la titular del derecho podrá firmar el consentimiento informado. Para ello debe dejarse constancia la historia clínica, justamente lo que se hizo y no logró justamente poder comunicarse, asimismo se debe describir detalladamente las razones o circunstancias por las que considera objetivamente que la persona no ha podido comprender la información. Me parece que está bien que lo sea el representante legal y no sea, sino quien es el juez. Te obliga a judicializarlo. ¿Para qué vas a judicializarlo si siempre el tiempo termina siendo peor para la persona? ¿Por qué la persona que, porque aparte el curador, no quiere decir que sea automáticamente alguien malo, es alguien que lo quiere proteger por toda una situación de discapacidad, severísima, ¿no? En estos casos que no pueden darse a entender. Y tenemos acá esta reforma que acaba de salir sancionada, digamos, en la Cámara de Diputados el 1 de julio de este año, que modifica la ley de ligadura de trompas nuestra, la ley 26130. ¿Y cómo queda redactado ahora? Las prácticas médicas referidas en el artículo anterior, o sea, la ligadura, están autorizadas. Elina, porfi. Perdón. Las prácticas médicas referidas en el artículo anterior están autorizadas por toda persona mayor de edad que lo requiera formalmente, siendo requisito previo e inexcusable que otorgue su consentimiento. No se requiere consentimiento ni del cónyuge o conviviente ni autorización judicial. Esto para, yo me quiero ligar las trompas, lo hago yo, lo decido yo, voy yo. No tengo autorización de nadie. Muy bien. Para el ejercicio del derecho que otorga la presente ley, las personas tienen derecho a acceder a la información objetiva, pertinente, precisa, confiable, accesible y actualizada de conformidad con la ley de los derechos de los pacientes. Y acá, claro, ¿cuál fue el problema? El tema que hemos tenido de Britney Spears, que justamente era si el padre como curador que le puso un DIU que no deja que ella sea madre, esto en el derecho argentino no pasaría, para que tomen dimensión de que nuestra legislación es mucho más protectora y mucho más de derechos humanos. Jamás le hubiéramos restringido un curador a una persona como Britney Spears. En todo caso tendrá un apoyo para las cuestiones patrimoniales, pero jamás en los derechos personalísimos le hubiéramos prohibido a ella poder decidir ella si quiere poner un DIU, se lo quiere sacar, si quiere tener un hijo, si quiere tener... Miren cómo es tan diferente la legislación argentina de lo que sucede en Estados Unidos. Y el otro artículo que se modifica es, todas las personas con discapacidad, sin excepción, tienen que brindar su consentimiento informado para acceder a intervenciones de contracepción quirúrgica por sí misma, y en igualdad de condiciones. Muy bien, ahora, en ningún caso se requiere autorización judicial. Las personas con discapacidad tienen derecho a recibir información sobre las prácticas reguladas en esta ley, en medios y los formatos accesibles, y a solicitar sistemas de apoyo y ajustes razonables. Si se trata de personas con capacidad restringida por sentencia judicial y la misma no refiere al ejercicio del derecho, automáticamente lo puede hacer, porque la sentencia tiene que decirme qué actos no puedo hacer. Si no está en el listado de actos, es porque soy capaz para ese acto. Por lo cual, si no está puesto acá la sentencia de discapacidad, es porque esa persona puede hacer. Si la sentencia de restricción de la capacidad designa apoyo para el ejercicio del derecho previsto, ahí es consentimiento de la persona más el asentimiento del apoyo. La pregunta que acá queda sin resolver es, si la persona está en estado vegetativo, ¿qué pasa? Bueno, ahí, por lo que dice este artículo, no se regula, por lo cual debería plantearse judicialmente qué pasaría en estos casos. Digo, pero viendo cómo también, cómo regulamos Código Civil, IBE y también ligadura de trompas, hay una mirada común, jurídicamente hablando, en lo que tiene que ver con autonomía y consentimiento informado. Ahora vamos con lo que nos queda, que es a lo mejor una ley menos interesante, porque trae menos debate, o menos conflictiva, porque aparte es política pública casi pura y dura, como es la ley del plan de los 1000 días, ¿no? La ley nacional de cuidado integral, etc. Por lo cual, poco para entender, esta ley que dijimos que es cara y contra cara de la misma moneda, esta cosa del Estado presente, si querés decidir no ser madre, Estado presente, si querés decidir ser madre y seguir adelante, tenemos acá como la idea de fortalecer el cuidado integral de la salud y de la vida de la mujer
durante el embarazo, porque el embarazo también es una situación de vulnerabilidad, y tras el nacimiento del chico hasta los 3 años, ¿no? Y acá dice, mujeres gestantes, personas con otras identidades y niños y niñas en la primera infancia. Esto es el ámbito de aplicación, digamos, subjetivo que tiene esta ley. ¿Y esto que tenemos? Durante el embarazo, durante el parto, durante el posparto y la primera infancia hasta los 3 años. Esto es, digamos, el margen temporal de esta ley. En cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado en materia de salud pública y derechos humanos de las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar y sus hijos e hijas. Esto es el objeto de por qué está esta otra ley. Y acá tenemos cuál es la finalidad. Básicamente la finalidad implica reducir la mortalidad, reducir la desnutrición y malnutrición, proteger y estimular los vínculos tempranos, proteger y estimular realmente lo que tiene que ver con el niño en la primera parte, proteger la salud de manera integral y prevenir la violencia, ¿no? O sea, es el derecho a la salud focalizado en esta primera etapa, ¿no? Esta idea también que está también vinculado con esta resolución que tenemos del Ministerio de las Mujeres, que crea además un comité para redactar un proyecto de un sistema integral de cuidados que todavía no está redactado, o por lo menos no se entregó este proyecto legislativo que se pretende regular. Entonces acá tenemos cuáles son los principios rectores. En este aspecto la ley sigue la misma lógica de la ley de IBE, ¿no? Esta idea de explicitar cuáles son los principios rectores sobre los cuales se edifica la ley. La ley 27611 tiene un vínculo con la ley de protección integral de niños y niñas y adolescentes y con la ley de violencia también. Violencia, lo que tiene que ver con la violencia obstétrica, con la violencia, digamos, también lo que tiene que ver con la violencia institucional, esto de las instituciones que no te dan respuesta, esto de una madre que no se puede hacer cargo por situaciones de pobreza, bueno, todo eso también es violencia por parte del Estado, bueno, con todo lo que eso implica, ¿no? Las disposiciones y políticas públicas establecidas en la presente ley son complementarias y se enmarcan en las establecidas en las leyes 2661 y 26485 de violencia de género. ¿Cuáles son estos principios? Atención integral de la salud, articulación y coordinación de los distintos órganos competentes, porque ustedes saben que en salud, con una mirada integral, no es solamente el ámbito salud. Digamos, todo lo que tiene que ver con el sistema de protección integral, lo que tiene que ver con con los servicios locales de protección integral, lo que tiene que ver incluso en primera infancia, con las guarderías, digamos, bueno, hay una mirada sistémica donde salud no es salud solamente física y psíquica. La salud es justamente una visión holística, como lo dice la OMS desde 1948, es algo mucho más que la cuestión de la no enfermedad. Se implica mucho más en lo que tiene que ver con una cuestión de derecho a la salud más profunda. El diseño de políticas públicas que brinden asistencia y el acompañamiento adecuado. Habla del respeto restricto por el interés superior del niño, la autonomía progresiva, el respeto a la autonomía de las mujeres, respeto a la identidad de género, el acceso a la información, la atención especializada de acuerdo con la interseccionalidad. ¿Por qué? ¿Qué pasa si una mujer wichi embarazada? Como también la cuestión de los pueblos originarios y todo lo que tiene que ver con lo cultural también. ¿Qué tipo de información le voy a brindar? ¿Cómo se lo brindo? Bueno, un montón de cuestiones que también hace la interseccionalidad. ¿Qué pasa si una mujer con discapacidad? Bueno, toda esta interseccionalidad. Tiene 7 capítulos, básicamente tiene que ver con, estos son los derechos que están comprometidos en estos capítulos, lo que tiene que ver con el derecho a la seguridad social, el derecho a la identidad, el derecho a la salud integral, el derecho a la protección de situaciones de vulnerabilidad y el derecho a la información. Acá, con respecto a la seguridad social, lo único que voy a decir es que viene a engrosar en algún punto todos los, digamos, las distintas aristas de protección que se tiene desde el ámbito de la seguridad social. Asignación por hijo tenemos, por hijo con discapacidad, asignación prenatal, asignación por ayuda escolar, asignación por maternidad, por nacimiento, por adopción. Bueno, que se agrega es asignación por cuidado de salud integral. Y en materia, bueno, acá están los requisitos, ¿no? Que el niño tenga hasta 3 años, que sea argentino nativo o naturalizado, que básicamente tenga 2 años de residencia en el país, que tenga el DNI, bueno, etcétera, el plan de vacunación, etcétera. En materia de derecho a la identidad, se modifica nuestra ley de registro civil, en lo que tiene que ver justamente con cómo facilitar la inscripción de nacimiento. Porque un chico con este inscripto es un chico que claramente es un NN, no tiene derecho a ningún acceso a ningún derecho si no está inscripto, por lo cual este inscripto es importantísimo. Por eso mismo se facilita para evitar la judicialización de inscripciones tardías, con lo que eso significa, y tratar de hacerlo siempre en el ámbito administrativo. Y además, lo que tiene que ver con lo digital, que haya un certificado digital, esto de no tener que ir con el papel, sino que sea todo digital, de que un chico nace, se le toma digital, eso va directamente al sistema,
de registro, también interviene el RENAPER para el DNI, bueno, algo más aceitado y más moderno en algún punto, que eso todavía está en construcción porque todavía no lo tenemos en plena operatividad en el día de hoy. El deber de informar se escribirán en los libros de nacimiento todos los que ocurran en el territorio, y acá que agregamos el tema de la adopción. En la Argentina, o sea, acá nuestra ley antes decían solamente la adopción plena. La adopción simple también se cambia, digamos, se tiene que inscribir en el registro civil, por lo cual también acá se saca esta idea de que sea solamente la adopción plena, sino que sea cualquier tipo de adopción debe ser también inscrito en el registro, ¿no? Y lo que tiene que ver justamente con el RENAPER, digamos, ¿cómo es el vínculo entre registro civil y RENAPER? Registro civil es local, es provincial. En cambio, RENAPER es del Ministerio del Interior. O sea, cuando uno habla de mi partida de nacimiento es registro civil. Cuando hablo, es más, cuando hablo de identidad de género, quiero cambiarme mi identidad de género, voy al registro civil. Ahí me cambian mi identidad de género en la partida. Ahora, con eso mismo, después voy a RENAPER y me sacan mi nuevo DNI. Un poco para ver cómo es el juego entre registro civil y RENAPER. La inscripción tardía antes era de carácter judicial. Acá lo que se hace es justamente reforzar que sea todo de carácter administrativo. La idea es no judicializar lo que es mejor no judicializar. Lo que se puede resolver en el ámbito administrativo, no judicializar. Por eso dice, la inscripción de nacimiento, digamos, ¿no? De los chicos que tengan entre 20 días y 40 días, por general lo que hacen es, si vos tenés un hijo, tenés que escribirlo vos, el nacimiento. Ahora, si pasan 40 días y no se inscriben, ahí sí de oficio lo tenés que escribir porque es una responsabilidad del Estado que la persona esté inscripta. Entonces, acá la gran pregunta es, que por eso dijimos, ¿por qué esperar 40 días? En todo caso, si la persona o incluso no poner plazos para los padres y después para el Estado. Que en todo caso, si no está inscripto por los padres, escriba el Estado, digamos, esto de, no importa de fijar plazos, antes los 40 días es un montón 40 días hoy en día para la inscripción. Justamente me parece que esos 40 días venían en una ley vieja nuestra, me parece que hubiera sido un buen momento para acortar los plazos y justamente permitirle a los padres que lo escriban dentro de los 5 días y si no lo hace el Estado directamente, ya los 10 días estás inscripto. Porque ojo con esto, la inscripción de nacimiento, como les dije, es central en materia de identidad. Después tenemos temas de inscripción como propio de un hijo ajeno, después tenemos temas realmente que son violatorios de derechos humanos muy severos, no es poca cosa el tema de no estar inscripto, ¿no? Por lo que eso significa. Muy bien. Y además es cierto que las provincias cada vez están más aceitadas, por lo cual no están registrando a los 40 días, sino que registran mucho antes, por lo cual hubiera sido una buena oportunidad para bajar estos plazos que decía acá la ley. Los recaudos de la inscripción administrativa tardía. Yo tengo que tener un certificado negativo de inscripción de nacimiento, o sea que no esté inscrito en otro lado. Tengo que tener un certificado justamente expedido por el médico oficial de que este chico efectivamente nació, digamos, y la fecha presuntiva, ustedes saben que por el hueso que uno tiene, digamos, acá en la muñeca, uno puede saber presuntivamente qué edad tendríamos, porque tenemos casos de personas que piden inscripción tardía, víctimas de trata, o casos muy complejos, de 20 y pico años, 30 años, que todavía no tienen DNI. Digo, para también tomar... Es para evitar todo esto que uno hace de facilitar la inscripción tardía, pero ya en lo más breve posible, ¿no? Y acá lo que hace es una declaración jurada bajo juramento de los dos testigos, de que hayan visto el lugar de nacimiento. Esto acá, en los chicos más recientes, por ejemplo, esto pasa con los partos domiciliarios, o los partos rurales, etc. Ya en general no pasa esto en los ámbitos de los hospitales o los lugares de salita de salud, porque ya está ahí mismo el certificado. Lo cierto es que en los casos que tenemos de inscripción tardía de mujeres de 30 y pico años, 40 años, no tenés testigos que vieron el parto. Te digo, exigirle que hayan visto el parto o hayan estado en el parto es realmente a lo mejor un requisito muy fuerte. Hubiéramos aprovechado para que poder ampliar un poco, o en su defecto, testigos que pudieran dar cuenta de, claramente, de ella, digamos, del nombre que tiene, etcétera, digamos, de cómo tiene su identidad dinámica. Pero bueno, nada, quedó así esto. Y acá dice, claro, cuando lo administrativo no es posible, voy a lo judicial. Ahora, acá dice el artículo, ¿no? En caso de inscripciones de personas menor de edad, se dará intervención al Ministerio Público. Pero en los casos judiciales interviene el Ministerio Público. No en los casos administrativos el Ministerio Público. El Ministerio Público no interviene en el ámbito administrativo, porque además, nosotros, justamente, en lo que, digamos, ahora vuelvo acá, nosotros en el Código Civil, en el nuevo Código Civil, lo que hicimos es dejar en claro que en el ámbito extrajudicial, el Ministerio Público solo interviene cuando se trata de casos de carencia o inacción de los progenitores. No interviene en el ámbito extrajudicial. Por lo cual, exigirle, y por eso tuvimos un problema en Chaco, que tuvieron que ir marcha atrás, porque Chaco empezó a reglamentar la provincia que todo caso de inscripción tardía
era obligatorio dar intervención al Ministerio Público. Y eso es peor, porque haces, justamente, es lo que no queríamos, es hacer intervenir al Estado, digo, justamente del Ministerio Público, cuando ya tenés una inscripción tardía, permitida por la administración, que no hace falta que vaya a ningún Ministerio Público a tener que hacer ninguna intervención de nada. Solamente queda para lo judicial, no para lo extrajudicial. Por lo cual después, Chaco, cuando advertimos esto y le dijimos a la directora del registro que estaba mal la interpretación que hacía, que esto era empeorar lo que la propia ley quería mejorar y hacer mucho más fácil, mucho más rápido, entonces ahí entendieron y lo revocaron. Y las sesiones de vulnerabilidad, en lo que tiene que ver justamente con diferentes vulnerabilidades, habla de los casos de trombofilia, los casos de mujeres y otras personas que están en situación de violencia por razones de género, niñas y adolescentes embarazadas, y atención especializada para niños y niñas que presten alguna condición o peligro de su salud derivada del nacimiento pretérmino o de una discapacidad o enfermedad. También beneficios o prioridad en esto de las acciones positivas en favor de los más vulnerables, ¿no? En definitiva, a situaciones de maternidad o en esta primera parte de la infancia, que realmente son situaciones de mayor complejidad o de mayor vulnerabilidad. Porque no solamente el embarazo es el nacimiento, sino que además es una madre víctima de violencia, además es una niña embarazada o además es una persona que tiene un alto riesgo por tener trombofilia. Bueno, todo esto que sabemos también está colocado en la ley. En definitiva, y como ustedes saben, nosotros hicimos un libro, fue el primer libro que salió, sobre el tema, y le dedicamos, porque la dedicatoria en definitiva tiene la síntesis de lo que pensamos cuando trabajamos estos temas, porque nos pareció que un libro era importante, dar todos los argumentos fuertes para cuando vinieran todos estos temas jurídicos que querían seguramente tirarlas abajo, por todas las que no están y pagaron con su cuerpo tantos años de clandestinidad, por todas las que lucharon y seguirán luchando, muy especialmente el movimiento feminista, en esta comprometida y apasionada búsqueda de ampliar derechos, por las futuras generaciones para que las abrace una sociedad más inclusiva, más igualitaria y más sorora. Básicamente esta es la síntesis de por qué esta ley tiene la fortaleza que tiene, y también es cierto que hasta ahora, por suerte, no han logrado voltearla, a pesar de los intentos justamente que van a seguir seguramente, bueno, pero por lo menos cada vez se vuelve más difícil que la puedan voltear. Bueno, ahora sí, preguntas, ideas, estamos. Marisa, antes que nada, muchas gracias. Las preguntas, la primera que fue primero de todo, es con respecto a la Convención de Derechos Humanos, si Argentina va a realizar alguna objeción, estimo que debe ser con respecto al artículo sobre la concepción. 4.1. Sí, exacto. 4.1. Si Argentina hiciera eso, no entendimos nada lo que tiene que ver la interpretación del artículo 4.1. Porque acuérdense que el artículo 4.1 dice, coma en general, coma en general. O sea, no es siempre, no es un derecho total. Coma en general quiere decir que justamente la IBE es una excepción a esa generalidad. La generalidad de los casos es la protección en la concepción. Es esta idea de presumir que las personas que estamos embarazadas queremos estar embarazadas. Es el en general. Justamente la IBE es la excepción, por lo cual no hay que hacer ninguna objeción a ninguna convención, porque perfectamente, con la normativa que tenemos hoy convencional, Argentina, es más, tuvimos código penal permitida, nada más y nada menos, con esa convención misma, 4.1, los casos de aborto no punible. Mi pregunta no fue esa, ¿eh? Yo solamente preguntaba que Argentina objetó a la convención desde cuándo se considera persona. Habría que sacar la objeción. Esa era mi pregunta. Ah, pensé que vos me decías que si Argentina debería sacar. ¿Argentina cuándo objetó eso? Mira, yo estoy rindiendo ahora derecho del menor y me Ya de llamarlo del menor es un problema, del menor. No, es de la carrera de técnica de minoridad. Y me dicen que hay 4 objeciones a la convención. Estamos mal entonces, no, te estás equivocando. No es la Convención Americana de Derechos Humanos, es la Convención de los Derechos del Niño. La ley que ratificó. Entonces estamos hablando del 4.1 de la Convención. Vamos ahora a la ley nacional, la ley argentina, que ratificó la Convención de los Derechos del Niño. Hizo 2 interpretaciones y 2 declaraciones. Las declaraciones solamente son para que valgan a los fines de... Se entiende el niño desde la concepción. Eso es lo que dice el artículo 1 de la Convención según la lectura de esta ratificación. A eso vas. O sea, me parece que te dijeron mal.
Y eso está muy bien explicado. A ver, nuestra Convención de los Derechos del Niño ha sido ratificada por la Argentina. A la hora de ratificarla, observa 4, digamos, situaciones, o sea, 4 comentarios, porque, si querés, para decirlo así. Una es una interpretación, que eso sí vale, que tiene que ver con la prohibición de la adopción internacional. Otra tiene que ver con la cuestión de la utilización de niños para temas armados, ¿no? Digamos, para temas de guerra, etc. Otro tiene que ver con esto que decís del artículo 1. ¿Cuál es el artículo 1? Desde la concepción hasta, ¿no? Los 18 años. Ahora, el tema es, esto implica que no hay derechos absolutos, que no quiere decir que porque se proteja a la persona, al niño, desde la concepción, no quiere decir que sopesando derechos, una ley, porque aparte es una ley, no es la convención, es la ley que ratifica, es una ley. No es una convención, la convención no dice eso. Es una ley que ratifica esa convención, y en esa ley que ratifica esa convención, uno lo que hace es hacer una interpretación de razonabilidad, y uno dice, a la hora de, uno sopesa. De hecho, tuvimos aborto legal desde el año 1921, y nadie dijo nada sobre este artículo 1 y la modificación. Porque priorizaste la mujer a punto de morirse por sobre el niño en la concepción. Porque priorizaste el caso de violación ante, ¿entendés? Una declaración interpretativa. Por lo cual, acá sopesamos derechos. Y acá lo que hacemos es priorizar el derecho de la mujer a decidir sobre esto que llamamos, que en términos jurídicos, tenemos un principio de gradualidad. Yo no puedo regular igual lo que de base es distinto. El embrión no implantado es una cosa. El embrión ya implantado o feto es otra cosa. Y la persona ya nacida es otra. Yo debo darle una fortaleza jurídica distinta a lo que de base es distinto, porque a mayor desarrollo, mayor protección. Por eso el aborto no lo permitís en la semana 23 o 25 o 28, en ningún país. Porque ahí ya estás empezando a defender, porque ya la balanza se te va inclinando por el otro lado. ¿Me seguís? Pero eso no quiere decir que vos no lo puedas perfectamente analizar en el marco de esta interpretación, esta declaración interpretativa, que no es justamente lo que tiene que ver con cómo es la convención, sino es una ley nacional que es la que interpreta ese artículo. Ah, yo pensé que era lo de la Convención Americana de 4.1, por eso No, decían... no, yo lo que digo es que habría que sacar esa objeción y simplificaría todo. A ver, y también, ¿sabes qué? Durante la época de Menem pusimos el Día de la Persona por Nacer. También deberíamos derogarlo si uno quiere, digamos, ¿no? O sea, yo no digo que no. Hay muchas leyes viejas que seguramente vistas al día de hoy deberíamos modificarlas. Pero eso no quiere decir que si vos no lo hacés, quiere decir que no podés perfectamente seguir avanzando con el derecho, sino deberíamos empezar a decretar, digamos, o sea, suspender todas las leyes que son viejas. Y vos tenés leyes viejas que se presumen que ya están como derogadas porque ya cambió la legislación. ¿Me seguís? Estás derogando todo el tiempo leyes que no estén compatibles. Haces interpretación sistémica. Ley posterior sobre ley anterior. La otra pregunta, con respecto a que estabas hablando sobre la ligadura de trompa, ¿cómo se Sí. maneja en adolescentes? En este caso sería en adolescentes de 16 a 18. Bueno, muy bien. Ahí tuvimos un debate también en la Cámara de Diputados, o sea, yo asesoré en este caso a Lu Massín. Lu Massín es diputada, que es la que presentó el proyecto del Frente de Todos Chaco. Ahí el problema, ¿cuál es? Si la ligadura de trompas, ¿cuál es el objetivo? Evitar la concepción. Pero no tiene vuelta atrás. O sea, es una decisión que no tiene vuelta atrás. Yo lo mismo lo puedo lograr con otros métodos anticonceptivos, que no hace falta con la ligadura. Entonces, si una decisión no tiene vuelta atrás, tiene que ser plenamente capaz, tiene que ser mayor de edad para tomar la decisión. Si no, hagamos esto, bajemos la mayoría de edad a 16, y vamos a poder hacer todo a partir de 16 años. Y ahí viene el principio de protección especial también. A ver, si lo quiere hacer y decidir no ser madre para toda la vida, me encanta, pero los 18 años, que es donde la ley presume la mayoría de edad y la plena capacidad. Es un acto que no tiene vuelta atrás. Y también nos pasa con ¿qué? Con las directivas anticipadas, artículo 60 del Código Civil y Comercial. Esto es, yo Marisa, si llego a estar en estado vegetativo, quiero que me desconecten. Esto yo lo puedo hacer siendo adulta. Si yo tuviera 14 años, 15 años, 16 años, no lo puedo hacer. Porque tengo que tener plena capacidad para decidir lo que es la vida y la muerte. Porque no tengo vuelta atrás. Y es en protección de la persona. Que
que pueda decidir algo tan fuerte como eso, que no hay vuelta atrás, cuando recién adquiere la mayoría de edad. No sé si aclaré un poco eso, ¿no? Por eso nosotros en el proyecto no modificamos y no bajamos la edad de la ley a 16 años. Después, otra pregunta, dice, te la leo para ser más exacto. En el caso de personas gestantes con discapacidad, como por ejemplo una mujer en estado vegetativo, un familiar no puede ser responsable del pedido de la interrupción voluntaria del embarazo. Bueno, según el protocolo, sí, si esa persona está declarada curadora, es su representante legal. En ese caso sí, esto lo dice la propia protocolo, digamos, que justamente viene a aclarar esta poca aclaración que tiene el artículo 8 o el artículo 9, que es como muy general, ¿no? Y que tiene estos problemas de inconsistencia. Y había una pregunta que están hablando de si un menor, este caso menor de 13 años, Sí. que va con ya sea un La progenitor, maestra, sí. Si en Sí. este caso la persona con la que va es el abusador, ¿qué ocurre ahí o cómo se puede discernir A en ver. este caso? Bueno, acá una cosa es si es válido o no es válido cuando la IBE, que esto no quiere decir que la cuestión penal no se tenga que dirimir, ¿eh? Son dos temas distintos. No quiere decir que este abusador va a estar libre porque la acompañó a ella. Digo, no quiere decir que no. Si ella, a ver, el tema es también, si vos estás en un centro de salud y viene una chica de 12 años, víctima de un abuso, ¿sabés? Tenés que tener las herramientas para poder realmente convencer con ella. Primero, cualquier persona dejarla fuera, no entra ella con el abusador. Digamos, bueno, ahí preguntarle cómo fue, qué pasó, etcétera. Digamos, ahí empiezas a trabajar. Por eso la interdisciplina es lo que tiene que ver con esto. Digamos, más allá de que el abuso, digamos, más allá de que esto que es el acto jurídico de firmar el consentimiento lo haga la chica, más, si el abusador firma, que firme. El tema es, y se lo hace a la IBE, pero eso no quiere decir que no haya todo un tratamiento y un abordaje en lo que tiene que ver con sistemas de protección integral, porque acá hay una chica claramente víctima de abuso, con lo que eso significa. Ahora, a lo mejor si vos como médico te miente y el abusador te pone una sonrisa y no sabes que es el abusador y ya no te lo dice, bueno, se va a ir del hospital sin que vos sepas. Ahí va a tener que haber un abordaje. A ver, si yo miento y yo voy con alguien de la mano y en realidad esa persona es un violento conmigo y no me doy cuenta que es un, digamos, y yo no digo nada y el médico le parece que es divino y hermoso, bueno, el médico obviamente que no puede hacer nada. Ahora, ¿cuándo se va a desatar esa violencia? Cuando después se saque y yo esté con una vecina y la vecina llame por teléfono o al 144, por ejemplo, ¿me entienden? Digo, ahora, el aborto se lo hace. ¿Por qué se lo hace el aborto? Porque firma la chica, más este que lo acompaña, que pinta la sonrisa como si fuera quien lo acompaña adulto, pero que en realidad es el abusador. Se hace igual la IBE. No sé si soy clara con esto. Digo, me parece para no mezclar el tema del acto jurídico, de la IBE y hacerse el aborto, con el abordaje después que haya en lo que tiene que ver con el abuso. La última pregunta, Dale. y eterno agradecimiento, es con respecto a los niños y adolescentes, los métodos anticonceptivos. Sí. Como entiendo que de 13 a 16 con los padres y después de los 16... No invasivo. Método anticonceptivo. Mi hijo de 13 años va al hospital público, se lo tenés que dar. Vos le decís, no te falta una madre, te falta un padre, estás ejerciendo mal lo que dice la ley. Artículo 26, cuarto y quinto párrafo. Es más, el solo hecho de ir, es más, de 13 para abajo, el de 12, el de 11, se presume que si vas a pedir un preservativo en un hospital público es porque ya tenés una edad y grado de madurez que te hace plausible entender esa situación. Porque, a ver, nadie va a un hospital público con 5 años a pedir un preservativo. Si vos vas solo a un hospital a pedir un preservativo con 11, 12 años es porque ya un interés, algo tenés que te mueve. Por lo cual, siempre es en beneficio de la persona, en beneficio de la salud. Y por eso, acá, estos 13 es una presunción, que es, uno cuenta con edad y grado de madurez. No quiere decir que el de 11 y 11 meses no lo tenga. Porque a lo mejor, aparte, la autonomía progresiva no es un reloj, que yo digo, 12 años, 11 meses, 29 días, sos un boludo y mañana sos re maduro. No, sos con 13 el mismo boludo ayer.
pero con 13. Por lo cual, esta presunción tiene que ver para empezar a fijar edades para que sea más fácil a la hora de comportarme y presumir. Pero el de 12 años que viene a un hospital público y yo lo digamos, y yo tengo un vínculo con él, o sea, lo entrevisto y todo, y le doy el preservativo sin ningún problema, porque ya me hace presumir su edad y grado de madurez, el grado de madurez en especial. Bueno, Marisa, surgieron algunas preguntas, pero Y dado la de tu los 3 tiempo, años, es hasta los 3 años, lo dice la ley, eso. En primera infancia, hasta los 3 años. Exacto. surgen algunas preguntas, pero la verdad sabemos que tenés otros compromisos y más que nada agradecerte. No, a ustedes. La verdad, ojalá que en otro momento podamos contar también con tu presencia, hablando de otros temas. Siempre es importante y es de aprendizaje puro. Bueno, gracias, estimades. Nos vemos. Suerte. Gracias, un gusto. Gracias, Marisa, gracias a todos por participar. No, de nada. A ustedes, chau, chau, nos vemos. Chao.